Muy bien. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan todos muy buenas tardes. Quiero compartir con ustedes una enseñanza que voy a tratar de que usted pueda lograr captar hacia dónde Pablo y Pedro cometieron dos grandes errores de ellos. Uno de los errores más grandes de Pedro fue tenerle miedo al que no lo habían presentado. Y el otro temor de Pablo, ¿cuál era, hermano? Que él quería darse a conocer, pero la gente le tenía miedo. Y vamos a hablar, oiga bien, de dos aspectos muy lindos y muy preciosos. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, hermanos, en Hechos de los Apóstoles. Muchas gracias por ponerse en pie. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Versículos del 1 al 3. De la persecución a la bendición. De la persecución a la bendición. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 1 al 3. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. La palabra de Dios la leemos así, todos el 1. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables al corazón, que me des la facultad, Señor, para poder instruir a este pueblo, y que me des la bendición para usar mis labios, y que todos los que hemos venido a la casa vengamos, Señor, a aprender la Escritura, algo que es tan precioso enseñarla, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tomarse la libertad en enseñar. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Del año 30 al 33 después de Cristo ocurre uno de los episodios más grandes de la humanidad, hermanos. Jesús, oiga bien, inicia su ministerio en el año 30, desarrollándolo durante 3 años. Cuando llega el año 33, hermanos, Jesús es crucificado en una cruz, valga la redundancia. 2, a partir de ahí Jesús, oiga bien, después de esos 33 años de vida, dice la palabra de Dios, hermano, de que Él fue y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Posteriormente, después, hermano, del tercer día, que es el día domingo, el primer día de la semana para los judíos, aparece Jesús, oiga bien, con un cuerpo resurrecto a muchas personas. En Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 4 hasta el versículo 8 y 9, habla de que Jesús se apareció a más de 500 personas, a los apóstoles, a Cefas, a Jacobo e incluso a las mujeres. Pero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 3, habla de que el día domingo había que contar 40 días más después del tercer día. ¿Qué es eso? Si Jesús si Jesús murió viernes, sábado, domingo. Fíjese bien. Si usted revisa conmigo, vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. El versículo 3, por favor. Si resucitó domingo, mire que dice el 3. A quienes también después de haber, ¿qué dice, hermano? Padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? Primera enseñanza. A Pablo o a Saulo de Tarso no se le había aparecido, porque todavía, oiga bien, Saulo de Tarso pertenecía, oiga bien, al Sanedrín menor, o sea, era de la cuna del fariseísmo. Viene ahora Pablo, oiga bien, hermano, él solo escuchó quién era Jesús, pero no le conocía. Pero los apóstoles ya le conocían. ¿Y por qué Jesús resucitó al tercer día, que es domingo?
Porque en el día domingo, que es el primer día de la semana, transcurrieron 40 días después, dice la Escritura. O sea que el del tercer día, que es domingo, hay que contar 40 días más. Entre esos 40 días, hermanos, se les apareció a muchas personas. Pero a Pablo no, fíjese. O a Saulo de Tarso, si lo quiere poner así. ¿Por qué no se le apareció a Saulo de Tarso? Porque Jesús tenía que demostrarle quién era él, sin conocerlo. A partir de ahí, hermanos, Jesús les dice a los apóstoles: señores, no se muevan de Jerusalén, porque tiene que venir el Espíritu Santo para que Él entre en ustedes. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 en adelante, habla la palabra de Dios que en el día, oiga bien, en el día de la fiesta de Pentecostés, una fiesta judía, la fiesta de Pentecostés consistía, hermanos, la recolección de todas las cosechas, llevando las cosechas al templo, llevando los granos, llevando el vino, llevando la sal, llevando todas las especias al templo como ofrenda. ¿Por qué? Porque la fiesta de Pentecostés significa la fiesta de las 50ª semana, o sea, de 50 días. Así le llama la Escritura, la fiesta de los 50 días. ¿Por qué? Porque había sido un buen invierno que Dios le había dado a la tierra, y esa cosecha tenían que presentarla en la fiesta de Pentecostés. ¿Cuántos días dura la fiesta de Pentecostés? Dura 50 días, o sea, 7 por 7, 49, más el sábado, 50 días. En esa fiesta fue donde el Espíritu Santo se manifestó. Y a partir de ese día se quedó en los creyentes hasta ahora. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dentro de este cuerpo, iglesia. Del suyo y del mío. Pero usted se preguntará, entonces, hermanos, ¿a quién tengo dentro de mí? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recuerde que Jesús les dijo en el monte de los olivos, les dijo, antes de que ascendiese, vámonos por favor a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué les dice? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones del Padre que puso en la sola potestad. El 8 es la clave para entender la palabra. Pero recibiréis, ¿qué, hermano? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta ¿dónde, hermanos? Entonces el Espíritu Santo desciende a la fiesta en Pentecostés y se manifiesta ¿en quién? En los creyentes en esa fiesta. El detalle era de que el evangelio tenía que salir hacia otros lugares, pero no solo pudo permitir los hombres. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían miedo a los romanos. Los apóstoles le tenían miedo a los judaizantes. Por eso ellos no salían, porque el miedo de ellos, ¿cuál era? Ser crucificados igual que Jesús. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo, hermanos? Utilizó un mártir. ¿A quién utilizó como mártir el Espíritu Santo? A Esteban. Y en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles habla del martirio de Esteban. Cuando Saulo de Tarso, oiga bien, participa en ese versículo, vámonos a Hechos de los Apóstoles capítulo 7. Versículo, por favor, del 54 al 60. Mire cómo el Espíritu Santo provoca, oiga bien, la muerte necesaria para que el evangelio saliese a otros lugares. Mire que dice el 55, por favor, ¿lo tenemos? 54, todos. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, ¿qué, hermanos? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra del Dios, y dijo: he aquí que veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, dice, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba... Ok, segunda enseñanza. Ahora el Espíritu Santo, oiga bien, hermano, lo que necesitaba, él sabe qué era, como persona, porque el Espíritu Santo es una persona, eso lo tenemos bien claro. Y si Él es una persona, hermanos, Él está dentro de nosotros, o sea que el Espíritu Santo se manifiesta en Esteban y Él empieza a hablar el Evangelio, provocando ¿qué, hermanos? Provocando la persecución contra los cristianos.
Entonces la enseñanza, ¿cuál es? ¿Quién provocó que esta muerte llegase para que el evangelio se extendiera a otros lugares? El Espíritu Santo. ¿En manos de quién? De Esteban. Pero ¿quién fue el que ejecutó la muerte de Esteban, hermano? Saulo de Tarso. Mire por dónde lo voy llevando, hermano, para entender el contexto histórico. Saulo de Tarso, dice la historia, hermano, que toda aquella persona que iba a ser apedreada tenía que estar alguien del Sanedrín, alguien del fariseísmo, y podía dar el consentimiento si tiraban las capas encima de él. Todas las personas que iban a apedrear al pobre Esteban, ¿qué tenían que hacer? Quitarse la capa y ponerla a los pies de ¿quién? De Saulo de Tarso. Y cuando lo ponen a los pies, el del consentimiento, apedréenlo. Entonces ocurre la matazón contra el pobre hombre, que es un diácono. Es el primer diácono mártir que registra la escritura. Ok, ahora viene el problema. Saulo de Tarso quiso detener el evangelio, hermano. Tercera enseñanza: nadie puede detener el evangelio. Hasta ahora nadie lo ha detenido, pero este hombre llamado Saulo de Tarso quiso detenerlo. ¿Por qué? Porque ¿qué te dijo la promesa de 1:8? Recibiréis poder y me seréis testigos. La palabra testigo viene de la palabra griega y me seréis mártires, porque la palabra mártir viene de la palabra griega marturios, y marturio significa alguien que mira, alguien que habla y alguien que señala. Por eso es que los testigos terminan siendo muertos. Pero testigo por la causa de Cristo fue muerto Esteban, porque él declaró, vio a Jesús sentado a la diestra del Padre, y él declara la escritura, declara que es el Mesías, y lo apedrean. Ahora viene la pregunta: ¿por qué el evangelio se iba a extender en toda Judea, en Samaria y hasta la última tierra? Porque así tenía que hacer el Espíritu Santo, hermano. Que el evangelio se extendiese hacia sus familias, hacia sus hijos, hacia sus familiares, hacia los inconversos de esta zona del Rosario. El problema es, hermano, que nosotros mismos no estamos haciendo la labor de evangelismo, porque estamos deteniendo el poder del Espíritu Santo para que otros conozcan el evangelio de Jesús. Ahora viene el Espíritu Santo, hermanos, provoca la muerte del pobre Esteban. Viene Esteban, fallece, hermano, y ahora la palabra dice que viene Saulo de Tarso. ¿Sabe qué quiso hacer él? Se va camino a Damasco. Mira lo que hace, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1. Pablo quiso detener el evangelio hacia Judea, hacia Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Sabe qué quiso hacer Saulo de Tarso? Llegar a Damasco, porque en Damasco era la ruta, oiga bien, donde ahí tenían que detener a todos los cristianos, porque todos estaban huyendo de la persecución de los judaizantes, hermano. Todavía el imperio romano no estaba en enemigo contra el cristianismo, sino que ahorita el enemigo principal, ¿quiénes eran? Los judaizantes contra los cristianos. Mire que dice el 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió que, hermanos, cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres en el camino, los trajese presos. ¿Desde dónde, hermano? Quiere decir, hermano, que Pablo estaba empecinado a decir: el evangelio de Cristo lo voy a detener yo aquí en Damasco. Porque si hay una promesa bíblica de Hechos 1:8, donde dice el Espíritu Santo, o el mismo Jesús dice que me seréis testigos, yo voy a detener el evangelio. Y cuando él se va para Damasco, se topa con una gran sorpresa: el encuentro personal con Jesús. Y hoy viene la otra enseñanza, hermano. ¿Y quién ha detenido a Jesús, hermano? Nadie. Hay personas violentas que dicen: que vengan los cristianos aquí, pues. Nadie puede detener a Cristo, hermano. Nadie. Y mire quién iba con cartas de amenazas de muerte. El siguiente versículo, por favor. El 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de ¿dónde, hermano? Repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo todos: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quedémonos ahí. Cuarta enseñanza. Ahora viene la Biblia, nos va a demostrar, hermano, de que Saulo es detenido por Jesús. ¿Y sabe por qué lo detuvo? Porque no se iba a cumplir la voluntad del hombre, sino que tenía que cumplirse la escritura en Hechos 1:8. Tenía que el evangelio extenderse ¿hacia dónde? Hacia Samaria, donde estaban los samaritanos, hacia Judea, donde estaban los gentiles y judíos y griegos, y hacia toda parte del mundo,
a la parte, oiga bien, de europea, donde el apóstol Pablo hizo sus viajes misioneros al final. Entonces viene la enseñanza, hermanos. ¿Quiénes son aquellas personas que quisieron detener el evangelio? Y mire qué fue lo que sucedió. Queda ciego este hombre. Había una señora en el lado de allá de Oriente, y ella le decía a su empleada: ¿y para dónde va, niña? Al culto. Usted no me va, le decía. Usted no va, porque usted está trabajando y va a salir a la hora que yo digo. Pero mire, niña Natividad, usted sabe que yo el día viernes voy a mi culto. Pues usted no va, le dice. Usted se queda trabajando. Vaya, pues, dijo ella. Siguiente viernes le vuelve a decir lo mismo. La señora le daba permiso a los demás empleados para que se fueran temprano, menos a la cristiana. En una de esas, hermano, la mujer, oiga bien, llega al negocio y dice: voy a detener a esta mujer a que no vaya a la iglesia, y que me venga a pedir permiso, y no le voy a dar permiso así en su interior. Cuando llegan las 4, preparando subir a la hermana, le dice: ya me voy, niña Nati, usted no me va, le dice. En ese instante llegan los ladrones al local. Hombres armados llegan y le dicen a la mujer: la dueña es ella, dijo un muchacho. Se fueron de la señora, la meten en un cuarto. Los hombres empiezan a desvestirse porque a violarla iban. A violarla iban en la pobre señora. Y la empleada, ¿sabe qué dijo? Deténganse en el nombre de Jesús, dijo ella. Solo eso. Deténganse en el nombre de Jesús, dijo ella, así, moviendo la mano así literalmente. Cuando los hombres vieron, dice la señora, la que iban a violar, a la dueña del local, dice ella que vio que el cuarto se iluminó. Y cuando los hombres vieron que el cuarto se iluminó, vieron un gigante de luz. Y cuando vieron el gigante de luz, los hombres salen corriendo. Y la cristiana de rodillas decía: deténganse en el nombre de Jesús, decía, solo lo decía. Se fueron y la señora sale: te pido perdón, me dice, porque no sabía con quién estaba luchando. No sabía que me iban a violar y me iban a matar, pero ahora me doy cuenta que Jesús nadie lo puede detener. Ese es el poder de Dios, hermano. Y el poder de Dios, ¿cómo se manifiesta, hermano? Cuando un creyente, oiga bien, cree en Jesús, hermano, no hay nada que nos pueda detener a nosotros, hermano. Y ahora la mujer es diácona, fíjese. ¿Qué tal esa bomba? La que no le daba permiso. Y hoy, ¿sabe qué le dice a la cristiana? La despacha a las 2 de la tarde, imagínense. Pero ¿por qué sucedió eso, hermano? Porque había que creer en los milagros. ¿Y sabe qué hizo Pablo de Tarso? Queda ciego. Ojo, hermanos, toda aquella persona que se oponga a que usted venga a los cultos, toda aquella persona que se oponga a su ministerio, toda aquella persona que se oponga a lo que usted hace para Jesús, Dios lo puede dejar ciego. ¿Por qué? Demostrémoslo bíblicamente. Mire qué dice la palabra, por favor, en el versículo. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, todos, mas sin ver a nadie. Todos el 8, por favor. Entonces Saulo se levantó de tierra, todos, y abriendo los ojos, no veía. ¿Se da cuenta que todo el que pelea con Jesús queda ciego? ¿Se da cuenta que todo aquel que se opone al evangelio, mira cómo puede quedar? Yo pongo la ceguera y me trasladó a la niña Natividad, la de la ceguera de ella. Y la pregunta es: ¿y si usted se opone, oiga bien, hermanos? Mejor dicho, usted no. Si ese familiar se opone a que usted venga al culto, ¿qué cree que le puede pasar a ese familiar? Ya se puso a pensar en eso. Póngase a pensar en el jefe que usted tiene, que habla mal contra el Señor, habla mal de la iglesia, habla mal de los cristianos. ¿Que acaso no se da cuenta ese hombre que aquí hay poder? ¿Y sabe cómo se puede utilizar el poder? No para, oiga bien, no para desearle a nadie mal el poder, sino que para que Dios castigue a la persona. ¿Sabe lo que hace Dios? Castiga. Y cuando Dios castiga, hermano, ¿sabe qué demuestra? Que nadie puede vencer el poder de Jesús, hermano. Ahora mire otra enseñanza. ¿Quién quedó ciego, hermano? Saulo de Tarso, ¿verdad, hermano? Amén. La pregunta es: ¿quién lo fue a sanar si nadie quería ir? Siga leyendo el versículo, por favor.
en el versículo 14. 13 y 14, todos, siempre en Hechos 9. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de quién, hermanos. Hablando de Saulo, siga leyendo conmigo. He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Todos el 15, por favor. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se da cuenta cómo Dios te utiliza el malo en la iglesia? ¿Sabe que las personas que se convierten rápido al evangelio son los malos? Fíjese, en las cárceles, hermano. ¿Sabe que las personas donde Dios se más manifiesta son sobre más los impíos, hermano? El problema es que el impío, cuando viene todo revolcado a la iglesia, hermano, él no quiere decir por qué vino. Primero, porque ya sabemos quién es él. Segundo, ¿qué hace Dios, hermano? Le demuestra una lección al impío que no hay nadie más fuerte que Dios, hermano. Es que mire, hermano, no hay más malo que otro. Siempre hay un malo. Mire, siempre si hay un malo en este sector, hermano, va a haber otro malo que Dios lo va a hacer, hombre. Es que no hay malos, hermanos. Y lo que pasa es que cuando la persona se opone al evangelio, ¿qué hace el Señor? Lo castiga. Mire lo que le pasó a Pablo. Ahora viene Pablo, oiga bien, sabe que quedó ciego, y Dios le dice a Ananías: anda a sanarlo. ¿Y sabe qué dijo Ananías? Ese hombre tiene mucha sangre en sus manos, Señor. Yo tengo miedo en presentarme a él. Yo tengo miedo en que ese hombre sea un engaño, que diga que estaba ciego y me vaya a matar a mí, porque ese hombre asolaba a la iglesia. Mire lo que pasa más adelantito, hermano. Versículo 17. Mire qué le dijo. Esta frase quiero que la comprenda para irnos a Gálatas. Fue entonces Ananías, todos, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que sé que, hermanos. Ahora, primero, óigame esto. Primero, ¿quién se le apareció a Pablo en el camino a Damasco? Correcto, el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Vamos bien por ahí? Ahora te voy a llevar a Gálatas. Vámonos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 14. Hasta el 15 vamos a leer. ¿Qué hace Dios con el malo? Glorificarse. ¿Qué hace Dios con la persona que ha sido malvada impíamente allá afuera? Lo tiene que traer aquí. Por eso debemos de orar por los impíos, hermanos. No debemos de orar para que Dios los mate. Debemos de orar para que Dios los traiga a sus pies. Porque nuestra oración tiene que ser para ellos. Ya no es para nosotros. Ya sabemos que nosotros le pertenecemos a Dios. Hay protección, hay bendición. Pero necesitamos que los demás que no conocen a Jesús, los que son perversos, los que son malos, ellos conozcan a Jesús. Mire qué dice el versículo 11. ¿Lo tenemos? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino porque, hermanos. Entonces, ¿quién le enseñó el evangelio de Cristo cuando Pablo fue sanado, hermano? Nadie, hermano. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, hermanos, él tenía 3 días de no comer, 3 días de estar ciego. Él estaba ciego pensando y meditando: ¿y quién se me apareció? La gran pregunta de Pablo era: ¿y quién se me apareció? Pues yo solo, ¿qué dice? Oí que, hermanos, la voz. Eso fue lo que dice el versículo capítulo 9, hermano. Dice que escuchó una voz que dijo: Saulo, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Sí, pero él solo, ¿qué, hermano? Solo escuchó la voz. ¿Entiende la gramática, hermano? Dice que él no vio a quién. Dice que él solo escuchó la voz. Y sabe una cosa, hermano, en el capítulo 22 de Hechos, no lo busque, habla su conversión y vuelve a mencionar el mismo episodio: escuchó la voz. Si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, dice lo mismo: y escuchó la voz, y una luz rodeó. O sea que 3 veces está registrado el testimonio de Pablo. ¿En dónde, hermanos? En Hechos de los Apóstoles. 3 veces. En capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Pero Pablo no da detalles quién se le apareció. ¿Y sabe quién da ese detalle? Lo da Pedro posteriormente después. Porque cuando ese hombre tenía sangre en sus manos, porque así dice la escritura, ¿verdad?, que tenía sangre en sus manos, Ananías le dice: el Señor Jesús se te apareció. Cuando dice se te apareció, él le da la evidencia a quien lo dejó ciego. ¿Quién dejó ciego, hermano?
Jesús dejó ciego a quién, hermanos. Exacto. ¿Sabe usted qué puede pedir a la persona, la malvada, que quiere hacer daño contra usted? ¿Por qué no le dice esta frase a la persona que le está haciendo mucho? ¿Por qué no lo deja ciego, Señor? Señor, esa persona me está acosando, Señor. En este caso, las mujeres que son acosadas sexualmente, ¿verdad? En los trabajos, ¿verdad? El hombre quiere tocarla, ¿verdad? El hombre quiere andar sobre usted, ¿verdad, hermano? ¿Por qué no le dice a Jesús esta frase? Señor, ¿por qué no lo deja ciego? Déjelo ciego. Y órale para que después le dé la vista, ¿verdad, hermano? ¿Por qué no hace esas oraciones? Señor, esa persona es mala conmigo. ¿Por qué no le enferma, Señor? ¿Va? ¿Y sabe qué es enfermar, hermano? Castigar, hermano. Porque ¿quién da la sanidad, hermano? Entonces, ¿acaso usted no puede pedir que alguien que lo esté acosando sexualmente, alguien que lo esté hostigando, pero hostigándolo, ¿por qué no lo deja ciego, Señor? Y aquí dice que dejó ciego a Pablo, pues. Ahí se lo dice bien claro. Ahora viene la otra enseñanza. ¿Quién lo fue a imponer manos? Ananías. Esa fue la primera persona que Dios usó para que ese hombre creyera en Jesús. Cuando recobra la vista, Saulo de Tarso, ¿qué dice? Voy a ir a evangelizar. Hasta ahora se le ocurre evangelizar a Pablo. Pero ¿quién fue la primera persona que se le acercó a Saulo de Tarso? Ananías. Y no solo Ananías. Había otro personaje que también se le acercó. ¿Quién fue? Bernabé. ¿Y sabe qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Busque por mí, por favor, conmigo. Hechos capítulo 11. Versículo 29. Preciosa la escritura al enseñar esto, ¿verdad, hermano? Todos los detallitos que da la escritura, ¿verdad? Y cuando usted ve y relata el episodio bíblico, usted lo está viendo como lo que le está pasando a Pablo. Mire qué dice en el versículo 29 y 30. Estamos en Hechos de los Apóstoles 11, todos. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿A dónde se quedó el evangelio, hermano? En Judea. Siga leyendo. El cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de quién. Entonces ahora Pablo tenía una persona que lo estaba instruyendo. ¿Quién? Bernabé. Bernabé toma a Saulo de Tarso y le dice: Saulo, ahora en adelante me vas a hacer caso a mí, porque si se te apareció Jesús, yo te voy a contar cómo es el poder de Jesús. Por eso es que Pablo se empezó a someter al principio, hermano. Pablo se empezó a someter a la mano de Bernabé, hermano. Pablo se sometió al principio con Ananías, ¿verdad, hermanos? Porque ya eran dos personas que no le tenían miedo. ¿Por qué? Porque se la estaban jugando. Porque ¿qué hubiera pasado si hubiera sido trampa? Porque Pablo podía haber dicho: señores, estoy ciego. Llegan todos los cristianos, los agarran y se los llevan a matarlo, ¿verdad? Eso hubiera pasado. Y estas dos personas son las que Dios utilizó más adelante. ¿Y sabe qué hizo Pablo después cuando recobra la vista? ¿Se va para dónde, hermano? Se va para Galacia, fíjese. Vamos a ver si es cierto eso. Gálatas, por favor, capítulo 1. Versículo 14. 13 y 14. Dice, Gálatas 1, 13 y 14, todos. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Todos el 15. Pero cuando agradó a Dios, ¿a quién, hermano? A Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo, ¿qué, hermanos? Entonces ahora entiende por qué los malos tienen que venir aquí a la iglesia. Ahora entiende por qué usted está en la iglesia aquí, usted. Dios tuvo que detenerlo a usted, hermano, porque usted no hacía caso como impío, hermano. Usted antes de ser creyente era inconverso, ¿verdad, hermano? ¿Y qué hizo Dios, hermano? Lo frenó, men. Todos de los que estamos allá, desde los servidores, desde por allá, la media luna esta, hermano, hasta donde está mi hermano allá sirviendo, todos Dios nos trajo bajo diferentes circunstancias. No frenó, men. Hermano,
Hermano, nos pusieron un freno. Y yo, en mi consciente, ¿sabe qué digo yo? ¿Verdad que a veces usted ni cree que anda Biblia, hermano? ¿Cómo es la reacción de sus amigos inconversos cuando lo ven con Biblia ahora? ¿No se lo acaban, pues? ¿No dicen mentiras de usted, pues? Si ese paja que se ha hecho cristiano, esa es mentira. ¿Qué sabe él el corazón suyo? Si el que lo conoce es Jesús. Hoy se da cuenta, hermanos, que Dios, desde que le regaló un milagro, ¿estaría de usted dispuesto a darle la espalda a Dios y apartarse del evangelio? ¿Verdad que ya no? Porque a estas alturas usted no puede hacer eso. A estas alturas usted no puede darle la espalda a Dios después de que le dé un milagro, hermano. ¿Y sabe qué hizo Saulo, hermano? Empezó a obedecer. Pero nadie se le acercaba. ¿Por qué? Porque le tenían miedo del perseguidor. Si ella no perseguía a la iglesia, ahora él predicaba la palabra, pero nadie le creía. ¿Qué pasaría si viniera un manchado del penal de Ciudad Barrio? Bueno, ya no es Ciudad Barrio, hoy es Izalco. Si trajéramos un muchacho manchado de todo tatuaje, ¿le creería a usted que es cristiano? ¿Estaría usted dispuesto a recibir a ese muchacho manchado en su casa? ¿Verdad que no? Porque usted no le cree, no le conoce. Pero ¿quién es el que conoce el corazón? Entonces, ¿qué pensamos saber en una persona que ha sido mala? Una transformación, un cambio. Y ese cambio, hermano, el Espíritu Santo, cuando usted deja entrar a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo empieza a manejar su vida. Y hoy que el Espíritu Santo está manejando su vida, el problema es que hay cosas que usted no quiere obedecerle, fíjese. Y eso es lo que yo quiero, entrar en conflicto con la palabra, con usted y conmigo. Porque mire que dice más adelantito. El 17, por favor. Ni subí, ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén, a los que eran, ¿qué, hermanos? Antes que yo, sino que fui a dónde, hermanos. Présteme atención, voy a enseñar geografía ahorita. Geografía, esa es una materia que yo doy en la central. En Jerusalén, Saulo de Tarso martirizó ¿a quién? A Esteban. ¿Estamos bien ahí? Ok, lo martirizó, lo mató. Viene él, se va a Jerusalén nuevamente, al templo, pide cartas al sumo sacerdote para traer a los cristianos desde Damasco. Cuando se va a Damasco, se topa con la luz. O sea, esa luz, ¿quién era? Jesús. Queda ciego, lo llevan para Damasco, y cuando lo llevan para Damasco, viene Dios, utiliza a Ananías y le dice: ve a orar por ese hombre porque está orando. Ananías le dice: yo no quiero ir porque ese hombre tiene sangre en sus manos. Viene Ananías, al final le impone manos y le dice: Saulo de Tarso, el Señor Jesús se te apareció. Ahora Saulo, cuando recupera la vista, se dice, él no subió a Jerusalén, dice. ¿Qué hubiese pasado si hubiese ido a Jerusalén? Todos se lo hubieran escondido porque le tenían miedo. Dice que se fue ¿para dónde? Para Arabia. ¿Dónde es Arabia? Arabia Saudita se le conoce como Arabia Petrea, la ciudad de piedras. Ahora la pregunta es, especulemos, estamos imaginándonos, pero la escritura también así lo dice. ¿Cuántos años cree que estuvo en ese lugar Pablo solo? ¿O con quién? Siga leyendo conmigo. Versículo, por favor, 17 otra vez. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes que ¿quién, hermano? Que yo, sino que fui a Arabia Petrea y volví de nuevo a Damasco. Pero el 18 es la clave. Después, pasado ¿cuántos años? ¿Subió a dónde? Ok. ¿Cuántos años estuvo en Arabia Petrea Saulo de Tarso? ¿Qué estaba haciendo él ahí? Especulemos, hay dos teorías. La primera teoría dice, hermano, de que ahí estaban los apóstoles después de que huyeron de Judea y Samaria. Porque recuerden que los apóstoles se esparcieron a causa de la persecución de los judaizantes. Posiblemente los apóstoles le enseñaron a Saulo de Tarso quién era Jesús. Y está la otra teoría. ¿Quién le dijo? ¿Qué le dijo a Ananías? El Señor Jesús se te... Ok. O sea que el 1 de Corintios, busquemos por favor. Capítulo 15. Versículos del 4 hasta el 8. ¿Quién cree que se le apareció a Pablo?
o a Saulo de Tarso. Primera de Corintios capítulo 15 del 4 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Todos. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a quién. Cefas es Pedro, hermano. Cuando usted vea la palabra Cefas es Pedro. Siga leyendo. Y después a los 12. Después apareció a ¿cuántos? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 7. Después apareció a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? El hermano carnal de Jesús. Siga leyendo. Después a todos los apóstoles. El 8 es la clave para entender quién se le apareció a Pablo. Y vamos a entender quién se le apareció en Arabia Petrea. Y al último de todos, como un abortivo, todos, me apareció ¿a qué? Entonces la palabra apareció significa que a alguien se le manifestó en persona. ¿Será que esa persona se le manifestó durante los 3 años a Jesús en Arabia Petrea? Especulemos. ¿Cuántos años pasaron los discípulos o los apóstoles con Jesús en la tierra? ¿Cuántos años? 3 años, señores. Lo estoy haciendo pensar. Analice lo que le estoy diciendo. Mire cómo está la cosa. ¿Cuántos años estuvieron los apóstoles con Jesús? 3 años. ¿Cuántos años estuvo Saulo de Tarso en Arabia Petrea? Y como dice el versículo 15, 8, y se me apareció a mí como abortivo. ¿Será que acaso Jesús le enseñó en 3 años la enseñanza a Saulo de Tarso para llamarse Pablo después? Mi posición, si usted quiere saber la mía, Jesús se le apareció. Pero Jesús está sentado del Padre. Sí, correcto, porque Esteban lo dijo. Pero ¿acaso Jesús no se le puede aparecer? Si Jesús es Dios, hermano, Él se puede aparecer de cualquier forma, hermano. El problema está, hermano, de que ¿cómo habrá sido este rollo que Saulo de Tarso se le apareció? ¿Y sabe qué hizo después cuando se le apareció? Dice que se le apareció, literalmente así lo dice en Corintios, se le apareció a mí. Vámonos a Gálatas otra vez. Versículo 18. Todos el 18. Después, pasados 3 años, subí ¿a dónde? Volvamos al episodio. Dice que él no subió a Jerusalén, sino que se fue para Arabia Petrea. 3 años estuvo en Arabia Petrea. Después de Arabia Petrea, vuelve ¿para dónde? Para Damasco. Llega a Damasco, predica la palabra, ya con 3 años de preparación académica con Jesús. Ahora Pablo estaba hablando, oiga bien, con una solvencia espiritual para hablar el evangelio cuando más lee la escritura, hermanos. Cualquier persona que lea la escritura, cualquier persona que tenga disciplina para leer la escritura, hay poder en la persona, hermanos. La gente se puede convertir. La pregunta es, ¿cuántas veces usted no ha leído las escrituras y la gente no se convierte? Y entonces, ¿para qué tiene la Biblia? ¿Para guardarla o para esconderla o para sacarla solo los días de culto? Usted dirá. Y lo quiero confrontar. Mientras más lea la Biblia, la persona va a venir a los pies de Cristo, porque se va a quedar inconverso así, ¿ve? Lo va a dejar sorprendido. ¿Cómo es posible que este maneje la escritura y no es un hijo de Dios, pues? ¿Cómo es posible que Dios lo utilice a usted que era malo? Exacto, hermano. Porque usted en otro tiempo tenía un testimonio feo, pero en Cristo, hermano, es una persona diferente. Eso es lo que tiene que ver él. Y cuando Pablo, oiga bien, llega a Jerusalén, siga leyendo conmigo. Después pasados 3 años, 18. Después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a quién. ¿Por qué no se topó con Pedro cuando se convirtió, cuando quedó ciego? Pues ya se preguntó eso. ¿Por qué no se topó con Pedro? ¿Sabe por qué? Porque Pedro tenía miedo. ¿Sabe usted por qué Pedro no lo confrontó? Porque le tenía miedo. Hermanos, a las personas no hay que tenerles miedo, hermano. Que mire ahí, ese hombre es un malo. ¿Y que acaso usted no lleva la autoridad, pues?
¿Que acaso usted no puede decir, quieren ver un milagro, señores? ¿Que acaso no puede demostrar usted, decir a un inconverso, usted, Señor, no es ningún opositor contra Dios, Dios lo va a traer a usted? ¿Acaso no puede decirle usted la palabra a un inconverso eso? Esa es autoridad, hermano. La autoridad no es gritar, la autoridad es decirle, usted, Señor, lo va a traer el Señor muy pronto. Que le diga esa frase a un inconverso. El inconverso risa le va a dar, pero cuando después pasen los años y el hombre venga a los pies de Cristo, ¿qué va a decir usted? Usted fue la que me evangelizó, ¿no se acuerda de mí? No, va a decir usted, usted fue la que me habló de Cristo. Mire, hermano, qué precioso es cuando a personas que usted ni conoce se le acercan a usted y le dicen, mire, le doy gracias al Señor porque este hombre, mire, y se refieren a usted, esta persona, mire, él me evangelizó, mire. Lo que pasa es que como estuve preso, y cuando salí preso, mire, yo quería agradecer y le agradezco porque usted me habló del evangelio. Pero si ese hombre era malo, ¿se da cuenta cuántas personas pueden venir a los pies de Cristo por conocer la Escritura? ¿Por qué le tiene miedo al inconverso? ¿Por qué le tiene miedo al familiar? Mire, si es que le está hablando de compartir la palabra, no de exigirle, hombre. Dice que cuando yo me convertí al evangelio, ¿sabe qué decía mi papá? Aquí no es iglesia, me decía mi papá. Mira, me decía, aquí no es culto, me decía. Culto a la calle, me decía. Ya, papá, si quiero orar por la... Es que aquí no es iglesia, me decía él. Y yo le dije, Señor, ¿y por qué no lo revuelca a mi papá? Dije yo. ¿Sabe qué me dijo él? Bueno, dijo, como ya tenemos uno que dice que es cristiano, que abonde la mano todo, hasta el pastor lo sacó a bailar. Dijo. Pues entonces a la cocina donde están los chuchos, me dijo. Me fui a la cocina. Y mi mamá, no, hombre, mira que a vos también, le dijo. Ay, hijo, no andes hablando de iglesia. ¿Y por qué voy a negar al Señor, mamá? ¿Por qué voy a hacer eso? A los 15 días le da el infarto a mi papá. Un infarto le dio, men. Y yo ya estaba en el EMPA. Y me llama mi mamá, tu papá se está muriendo, mira, le dio un infarto. Ay, voy a ir a verlo, pues, pero ahorita no puedo salir, mamá. Porque no a esta hora. Pero ahorita, mira, se va a morir. No se muere, mamá. Mañana voy a ir. Mira, que anda velo. Mira, y no te vas a dar herencia. Si él no me quiere dar a mí nada. Además, yo voy a ir mañana a verlo. Llego el día siguiente al seguro con un montón de alambres, hermano. Y un volado, un aparato así, mentir. Tic, tic. Y le digo yo, ¿y qué onda, men? ¿Qué te pasó, men? ¿Cómo está el volado, pues? No es decir que vos podés, pues. Calmate, yo no puedo hablar. No es decir que vos macho, pues. Vaya, gritame, pues. Los cristianos a la cocina, le decía yo. Gritame, men. Hombre, mira, es que la verdad que yo quiero que ores por mí. Si vos ni crees, men. Vaya, voy a orar, pero para despacharte no hagas eso, me dijo. Ora porque quiero ser salvo. Cuando me dijo ser salvo, inmediatamente el hombre empieza a llorar como un niño. Y de una forma milagrosa le dice el médico, mire, don Raúl, fíjese que como yo no sé qué le pasó a usted, pero usted traía un microinfarto, se le hizo infarto, hay que ponerle un bypass. Mire, ya no es necesario ponerle un bypass, le dijo. Yo creí que era una carretera que le iban a poner al hombre en aquí. Pues sí, bypass es carretera, ¿verdad, hermano? Y mi papá ahora, ¿sabe qué es ahora? Es un diácono de mi iglesia en San Carlos, usted. El detalle es el siguiente. Mi mamá. No. Yo a mi virgencita, lo digo con respeto, si hay algún católico, no estoy atacando al católico. Porque de eso se trata, de mostrarle quién es Jesús. No atacar a María. Mira, con mi virgencita no te metas. Mire, mamá, ya vio lo que le pasa a mi papá. Ay, no, papá. Eso es él. Mire, al mes le da un cáncer en la matriz a usted. Y me llama mi papá, mira, ven, ora por tu mamá. Me dice, ore usted, le digo yo, porque usted es cristiano. Es que yo no tengo el poder como vos tenés. Todos tenemos el poder cuando el Espíritu Santo lo tenemos dentro, ¿verdad, hermano? Lo que pasa es que hay que usarlo. Y me vengo a través de San Carlos. Mira, me dice, te voy a regalar la casa, la escritura. Me regala la escritura, la casa y me hace el traspaso usted. Papá, y esto, mira, te va a quedar otra propiedad también. Démela, pues. No hay otra cosita más, yo así, ¿verdad? Esperando.
Y mi papá me dice, mira, te estoy regalando estas cosas porque yo sé que tenés buen testimonio. Pero ¿dónde habla por tu mamá? Yo, hermano, no tengo poder. Es Dios a través de mí que está el poder, igual que todos ustedes. Le quitan la matriz a mi mamá, sana de una forma milagrosa. Le meten solo 2 quimioterapias y ya no tiene cáncer. Y hoy es la que hace los arreglos florales en mi iglesia. Vaya a ver si no se levantan domingo a las 7 ya están en mi casa tocando. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Y no eran antes ellos que decían que no querían ir a la iglesia. Pues. Imagínese ese familiar que usted tiene, hermano. Invite el hombre. Si él le sale con una cosa que yo no quiero ir, ya Dios lo va a quebrar, men. Dios es experto, hermanos, en quebrar y arreglar. No le tenga miedo a su hijo que le diga, mire hijo, vamos al culto, no quiero ir. Señor, quebrarle una pata, pero que no me lo mate. Y cuando le quiebran la pata, mire, ahí tenemos una rampa, mire, en silla de ruedas lo trae, mire, va. ¿Y para dónde pues se va a mover el muchacho? Pues tiene que oír palabra aunque no quiera, men. Y de repente le dice, mira mamá, quiere estudiar para ser pastor. Lo puede creer usted. ¿Cómo se sentiría usted, padre, que le diga a su hijo un día, papá, quiero ser pastor? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿A qué? Se sentiría orgulloso, ¿verdad? ¿Sabe por qué se siente orgulloso? Porque ese muchacho Dios lo va a usar. Y mire que dice más adelantito, versículo 19. El 18 dice además, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a quién, a Pedro, y permanecí con él ¿cuántos días? Ok, vamos a la sexta enseñanza. Présteme atención para que comprenda la cereza del sermón, porque aquí voy aterrizando. Ahora el problema era por qué Pablo se topó con Pedro. Analicemos ese contexto. ¿Por qué Pablo tenía que estar con Pedro? ¿Sabe por qué? Porque Pablo quería saber quién se le apareció. Él quería saber el mismo que se le apareció en Arabia Petrea, el mismo que se le apareció con la luz en camino a Damasco. Él quería saber si era de la misma persona que estaban hablando. ¿Y cuántos días estuvo con Pedro, hermano? 15 días. ¿Usted cree que en 15 días no le dijo Pedro quién era Jesús? ¿Y sabe qué dijo Pablo? Coincidimos. Porque el mismo que me está hablando Pedro es el mismo que se me apareció en Arabia Petrea. El mismo que me dijo Ananías, el Señor Jesús se te apareció, es el mismo que se me apareció en Arabia Petrea. El mismo que Bernabé le contaron cómo era Cristo, porque tal vez él pudo haberlo conocido, es el mismo que me contó Bernabé. O sea que Pablo lo que quería era confirmar que el que se le había aparecido era Jesús. No era para que lo aceptaran como apóstol. Vaya Pedro, ya sos llamado, te aceptamos como apóstol. No le estaban aceptando como apóstol, porque él mismo dice, yo no subí a Jerusalén para ser aceptado por ellos. Yo subí para preguntar quién era Jesús. Ahora la pregunta es, ¿sabe que en el año 66 después de Cristo Nerón quema Roma? Entre el año 65 al 66 después de Cristo, Nerón se le ocurre quemar Roma y le da fuego. Y él con una arpa decía, oh amada Roma, oh Roma, tú eres como mi hijo, y quemando, ardiendo en fuego. La historia lo registra. ¿Y sabe qué dice Nerón? César. ¿A quién culpamos?, le dijeron a él. Y él dijo, a los cristianos. En el año 66 al 68 ocurre la primer persecución imperial. ¿Y saben a quién agarran primero? A Saulo de Tarso lo agarran. Vámonos a 2 Timoteo. Termino con esto. 2 Timoteo capítulo 4. Y con esto termino. Segunda Timoteo capítulo 4, por favor. Véase el versículo 6. Todos, hermanos. Porque yo ya estoy para ser
y el tiempo de mi partida está. Quiere decir que Pablo, hermanos, cuando le dijo a Ananías, él padecerá en mi nombre, ¿por qué? Porque él tenía que pagar las matanzas que él hizo. Ahora él iba a sufrir las mismas consecuencias de ser martirizado. Por eso Pablo al final termina sus días diciendo: señores, he peleado la buena batalla, he peleado la carrera, he ganado la fe, y lo que me tiene Cristo ahí arriba es la corona de gloria. Vamos a orar.